Hola, muy buenas. Como veis, hoy tenemos un nuevo foco, también de Zingyun, el Cinepier C100, un foco de tubo de 100 vatios, RGB, bicolor, de una altísima calidad en los materiales, en el tipo de luz que da y que nuevamente me ha vuelto a sorprender. La verdad es que me están sorprendiendo cada vez más los nuevos tipos de iluminación que hay y tengo que decir que este ha sido un nuevo paso más. Es un foco con batería, pero bueno, todas las especificaciones las vamos a ver luego. Antes lo que vamos a hacer es ver qué viene en la caja y analizaremos ya a partir de ahí pues, todo, su precio, sus ventajas, sus características, etc. Pues aquí tenemos la caja del C100. Este foco sí que va a venir con bolsa, una bolsa bastante buena que nos va a permitir transportarlo sin ningún tipo de problema. Bien, lo primero que nos encontramos, como hemos visto, es el foco, que ya lleva incorporadas las aletas, lo cual, bueno, pues dentro de un foco es verdad que nos va a permitir jugar con la proporción de luz que sale y, bueno, pues nos va a ser muy útil estas aletas que, por supuesto, se pueden quitar. Luego viene con el cable para conectar a la corriente de pared. Viene con un ajustador que lo que hace es permitirnos que este foco pueda ser sujetado de múltiples maneras a un trípode. Tenemos hasta 4 formas de colocarlo. También, aunque parezca mentira, a este foco se le puede poner un panel de abeja, que luego pondremos. Pero tenemos también la forma de redirigir, ya no solo con las aletas del foco, sino también que podemos dirigirlo tipo nido de abeja. Pero es que además también viene con un difusor de tela que le podremos colocar. Luego trae un cable USB. Vemos que aquí tiene un micro y esto es para aplicar el Music Mode, que lo que hace es sacar luz acorde con la música. Lo veremos luego. A partir de aquí, pues lo enchufamos como últimamente vienen los de seguridad, los métodos de seguridad de Zingyun. Primero uno y luego otro, más constante, y ya se enciende el foco. Se enciende en la forma en la que lo hemos dejado. Y aquí tenemos 2 botones que nos van a permitir ir yendo por... Son botones de altísima calidad, de metal. Todo esto da la sensación de que es metal o plástico muy duro. Pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 ventiladores. No sé si se puede percibir bien, pero hay 9 ventiladores que permitirán que esto pueda estar funcionando durante mucho tiempo. Aquí tenemos la conexión tanto al DC, a la corriente eléctrica, o vía USB para cargarlo directamente si se quiere con una power bank o directamente con un cargador de USB-C. Bueno, pues esto es lo que viene en la bolsa del Cinepier Zingyun C100. Una LED de tubo de 100 vatios que realmente me ha sorprendido por la potencia. Es verdad que te vas encontrando poco a poco focos de 100 vatios, pero no todos dan la misma cantidad de luz. Bueno, para los que no me conozcáis, soy Pablo Lozano, me dedico principalmente al cine documental, también hago videoclips y vídeos para empresas. Y para los que ya me conocéis y sois suscriptores, pues también soy Pablo. Muchas gracias por seguir ahí. Voy a ir utilizando a lo largo del vídeo el Zingyun Cinepier C100 para diferentes objetivos. En este caso, lo que tengo es, aprovechando las aletas, estoy dando luz morada al fondo, aunque lo tengo aquí, a mi izquierda, y delante tengo el Cinepier CX100, un foco muchísimo más pequeño, mucho más básico, que también hice el análisis por aquí. Una de sus segundas características es que es bastante pequeño, ocupa una cosa así, es fácil de llevar en una mochila, es bastante portable. Es cierto que pesa bastante, pero pesa bastante porque tiene una batería bastante potente que casi llega a la hora de duración al 100%. Es decir, que si estás, por ejemplo, yo ahora estoy al 56%, por cierto, la luz que me está iluminando es la del Zingyun Cinepier C100 de tubo. Si estás al 50%, pues posiblemente se acerque a casi las 2 horas. Es una batería bastante grande que tarda 3 horas, entre 3 horas y media y 4 en cargarse. Depende de si utilizas la corriente eléctrica o utilizas un cargador de USB-C.
Una de sus ventajas, además, es que se puede utilizar con la aplicación del móvil, ¿vale? Entonces, esto sería sin luz y, bueno, pues si la metemos un 51%, pues tendríamos esta luz. Como os he dicho antes, yo la considero que es bastante potente. Ahora está bastante alta, no tiene ningún tipo de difusor, es el propio difusor que viene con el foco, y la verdad es que, bueno, pues permite manejar bastante bien tanto el porcentaje de luz que entra como el balance de blancos, en este caso que lo hemos puesto a 3100. Vamos a ponerlo a 5600 para que parezca que está viniendo la luz de la ventana. Por supuesto, con la aplicación pues también puedes modificar el color. Podríamos ir a un rojo, a un verde, a un azul, o podríamos hacer exactamente lo que nos diese la gana. ¿De acuerdo? Aquí mantendríamos un poco, no sé ni qué color tenemos ahora. Bueno, uno de los efectos que tiene es el Music Mode. Lo que hace es, en teoría, aplicar pues, colores, etcétera, a la música que está sonando en este momento. ¿Qué tal lo hace? Pues no sé si lo hace muy bien, la verdad es que no sé si es... Realmente no sé si lleva el ritmo de la música. Bueno, vamos a dejarlo. Otra de las cosas muy curiosas de este foco es que puedes igualar colores. Es decir, puede utilizar la cámara de tu móvil y si, por ejemplo, yo ahora el suelo de esta casa es de madera, pues bueno, si pongo match y señalando el color del eso, pues lo que hace es ponerte un color que iguale eso, que iguale el color que has elegido. Bueno, a este foco también se le puede poner difusor, aunque sea un foco de tubo, se le puede poner un difusor blanco, ¿de acuerdo? Como cualquier otro foco. Pero además es que debajo de este difusor, os voy a enseñar, hay un nido de abeja expresamente preparado para este foco. No sé si se diferencia, tenemos aquí una especie de nido de abeja que va a poder concentrar la luz completamente pues, en un destino. Ahora vamos a jugar con él, pero es otra de las características que me ha sorprendido. Tengo este foco con el nido de abeja, fijaros la concentración de luz que da. Podría utilizarlo incluso pues, para que me diese por detrás o ponerlo incluso más alto. Vamos a ver qué ocurre cuando le quitas el nido de abeja, ¿vale? Vamos a hacerlo en directo. ¿Veis? Ilumina bastante más. Incluso luego ya podríamos jugar y aquí ya conseguiríamos una iluminación mucho más grande. ¿Qué conclusiones saco de este foco? Para empezar me lo voy a quedar. Empiezo a tener varios focos y empiezo a pensar ya en vender algunos y os digo que este me lo voy a quedar. A partir de ahí ya cada uno que saque sus conclusiones. Tiene muchísima calidad y la batería dura muchísimo, lo cual te permite bastante autonomía. Hoy he estado grabando durante 2-3 horas este vídeo y en ningún momento se me ha ocurrido que se me podría gastar. Está al 50% y puede que dure más horas jugando con él. Entonces, bueno, eso te permite irte a muchos sitios, te puedes llevar el cargador, pero si estás en exteriores te va a permitir jugar bastante con ello. No es lo mismo de otras baterías mucho más pequeñas, de otros focos que hemos visto también en el canal, que pues que la batería te puede durar pues 20 minutos, media hora, etc. No tiene nada que ver. A partir de ahí, a esos focos los tienes que poner pues una power bank o conectarlos a la red, pero con el Cinepier C100, la luz de tubo, pues bueno, tienes luz para el rato. Eso evidentemente se nota en el precio. En la actualidad está en torno a los 400 euros, pero os aconsejo, como siempre, que miréis en los links, en la descripción, porque eso os llevará al precio más actual y por lo tanto no me gusta mucho decir los precios. Os hago una orientación porque no me gusta decir un precio que posiblemente dentro de 4 meses, si ves el vídeo, pues hayas tenido la suerte de que haya bajado. Bueno, espero que os haya sido útil la revisión de este foco. Seguir grabando, seguir fotografiando y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un buen día.